Melanie siempre esperaba con ilusión el día de San Valentín. Este año, el 14 de febrero caía en lunes, y se levantó más temprano de lo habitual para preparar el desayuno favorito de David. La casa se llenó del aroma de café recién hecho y tostadas francesas con canela. «Buenos días, cariño», apareció David en la cocina, ya vestido con su mejor traje de negocios. Olía de maravilla, como siempre. Melanie sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calor ante su presencia. 15 años de matrimonio, y él seguía haciéndola sentir lo mismo que el primer día que se conocieron. «Hoy es un día especial», respondió ella, colocando un plato delante de él. «¿Lo has olvidado?» «Claro que no». Le dio un beso en la mejilla. «Tenemos una sorpresa para ti esta noche». David se apresuró a desayunar y se marchó a trabajar, prometiendo volver pronto. Melanie se quedó sola planeando el resto del día. Tenía que comprarse un vestido nuevo para la noche y arreglarse el pelo. Sobre las 10 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje desconocido brilló en la pantalla. «Me quiere, pero se acuesta contigo por lástima». Melanie se quedó helada, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Leyó el mensaje varias veces, intentando convencerse de que se trataba de un error. «¿Quién es?», tecleó con dedos temblorosos. La respuesta llegó casi al instante. «Pregúntale a tu marido por Lillian. Tengo 20 años y le conozco mucho mejor de lo que crees». Melanie sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Se hundió pesadamente en una silla, tratando de ordenar sus pensamientos. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a formar una sola imagen. Los regresos tardíos del trabajo, las llamadas telefónicas secretas, el nuevo perfume de sus camisas. «Tienes hasta esta noche para revisar su teléfono. Mira los mensajes y las llamadas. No es tan cuidadoso como cree», decía un nuevo mensaje. Durante las horas siguientes, Melanie recibió varios mensajes más, cada uno de los cuales era como un cuchillo en el corazón. Fotos de restaurantes, detalles de sus encuentros, detalles íntimos. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente. «Porque mereces saber la verdad. Planea dejarte después de cerrar un gran negocio el mes que viene. Dice que eres demasiado mayor para él». Melanie sintió que la rabia se mezclaba con el dolor. Se acercó al espejo y se quedó mirando su reflejo durante un buen rato. Sí, tenía 45 años, pero siempre se había cuidado. Todo el día transcurrió borroso. Melanie intentó trabajar, editaba manuscritos desde casa, pero no pudo concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los mensajes. A las 3 de la tarde, recibió otro mensaje. «Comprueba sus extractos bancarios, sobre todo las compras en la joyería de la semana pasada». Melanie se conectó a su cuenta bancaria conjunta por Internet y le temblaron las manos al desplazarse por las transacciones. Y allí lo vio, una gran suma gastada en una joyería, la misma en la que había admirado un conjunto de diamantes hacía unas semanas. Una llamada de David interrumpió sus pensamientos. «Cariño, estaré en casa a las 7. Prepárate para una velada especial». «De acuerdo», respondió ella, intentando sonar normal. «Te espero». A la llamada siguió el último mensaje del día. «Me ha comprado los mismos auriculares que tú querías. Lo llevaré puesto, pensando en ti». Melanie sintió que se le revolvían las tripas. Fue a su armario y sacó el vestido negro que había estado guardando para ocasiones especiales. Esta noche estaría perfecta. Saldría a su encuentro con una sonrisa, pero por dentro ya sabría la verdad. Mientras se preparaba para la velada, su mente trabajaba en un plan. No montaría una escena ni tendría una rabieta. No, haría algo mucho peor. Le haría pagar por cada mentira, por cada momento de humillación. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando terminó de arreglarse. Un maquillaje impecable ocultaba las lágrimas que había derramado durante el día. Su elegante peinado le daba confianza. Estaba lista para enfrentarse a su marido y a sus mentiras. De repente, su teléfono volvió a vibrar.
Esta vez era un número desconocido. Señora Walker, llegó la voz de una mujer joven. Soy Lillian. Creo que tenemos que hablar en persona. Tengo algo que tiene que ver. Melanie respiró hondo. Era San Valentín, un día en el que se suponía que todo giraba en torno al amor y el romanticismo. En cambio, se había convertido en el comienzo de una historia de venganza, y sabía que no pararía hasta hacerle pagar a David por todo. Cogió su bolso y bajó lentamente las escaleras. Esta noche cambiaría todo, y ella estaba lista para esos cambios, lista para empezar un juego en el que no habría ganadores, pero definitivamente habría justicia. El frío aire de febrero quemaba la cara de Melanie cuando bajó del taxi a la puerta de una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Lillian había sugerido el lugar de encuentro, un sitio acogedor lejos de la oficina de David donde nadie las reconociera. El reloj marcaba las 7:30 de la tarde. No tenía más de una hora para encontrarse con su marido. Melanie entró en la cafetería y enseguida la envolvió el aroma a café recién molido y bollería. Se fijó en una joven sentada en la esquina más alejada, una rubia esbelta con un caro jersey color crema, tal y como se imaginaba a la amante de su marido. Lillian levantó la vista de su teléfono y asintió levemente. «S.R.A. Walker», dijo cuando Melanie se acercó a la mesa. «Gracias por venir». Melanie se sentó en silencio frente a ella. De cerca, Lillian parecía aún más joven, apenas veinteañera, casi una niña. «¿Qué querías enseñarme?», preguntó Melanie con frialdad. Lillian sacó el teléfono del bolso. «Primero, quiero que entiendas algo. No soy solo una chica con la que tu marido se divierte. Es mucho más complicado que eso». Abrió la galería y empezó a recorrer las fotos. Melanie se vio a sí misma a la salida del supermercado, en el parque mientras hacía footing por la mañana, en la puerta de su librería favorita. «¿Qué es esto?», susurró, sintiendo un sudor frío en la espalda. «David contrató a un investigador privado para que te siguiera hace 3 meses», respondió Lillian. «Buscaba pruebas de tu infidelidad, algo que le diera ventaja en el divorcio». Melanie sintió que se le secaba la garganta. «Pero yo nunca». «Claro que no», la interrumpió Lillian. «Eres una esposa perfecta, y eso es lo que le irrita. No encuentra ninguna excusa para dejarte sin quedar mal con sus socios y clientes». La camarera se acercó a la mesa y Lillian pidió 2 cafés. Melanie notó que le temblaban las manos al coger la taza. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Melanie cuando la camarera se marchó. Lillian dio un sorbo a su café y miró a Melanie con atención. «Porque trabajo para Aaron Blackwood». El nombre hizo que Melanie se estremeciera. Aaron Blackwood era el antiguo rival de David en el negocio inmobiliario. Habían sido enemigos acérrimos durante los últimos 10 años. «No lo entiendo», trató de ordenar sus pensamientos. «Es muy sencillo», se acercó Lillian. «David está implicado en transacciones inmobiliarias ilegales, blanquea dinero a través de empresas fantasma y ahora está preparando la mayor estafa de su vida, el proyecto Blue Lagoon». Melanie conocía el proyecto. David llevaba meses hablando de él, un enorme complejo residencial en la costa que les iba a reportar millones. «Me contrataron para reunir pruebas de su fraude», continuó Lillian, «para seducirle, para ganarme su confianza, para acceder a los documentos. Pero hay un problema. Guarda los papeles más importantes en casa, en su caja fuerte, y quiere que yo... «Ayúdanos a conseguir esos documentos», asintió Lillian. «A cambio, recibirás el 50% de lo que Aaron esté dispuesto a pagar por la información. Son millones de dólares, señora Walker». Melanie se sintió mareada. Todo parecía una especie de sueño loco. «¿Por qué debería creerte?», preguntó. Lillian sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «Son copias de algunos documentos que ya he recopilado. Extractos bancarios, contratos con empresas fantasma, correos electrónicos. Míralos en casa cuando estés sola. Y una cosa más.
Mostró a Melanie otra foto en su teléfono, de David besando a una joven morena a la salida de un restaurante caro. «Esa no soy yo», explicó Lillian. «Es Rachel, su verdadera amante. Solo estaba interpretando un papel para obtener información. Pero ella lleva con él más de un año». Melanie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todo había sido una mentira. Cada día, cada beso, cada «te quiero». «Tienes hasta mañana para tomar una decisión», dijo Lillian poniéndose en pie. «Si estás de acuerdo, envíame un mensaje de texto con una palabra a este número. Sí. Si no, borra nuestra correspondencia y olvídate de esta conversación». Dejó la tarjeta sobre la mesa y se marchó, dejando a Melanie sola con sus pensamientos y su dolor. Cuando Melanie volvió a casa, lo primero que hizo fue ir al despacho de David. La caja fuerte estaba allí, detrás de un cuadro de Van Gogh, una reproducción de La noche estrellada. Conocía el código, la fecha de su boda. ¡Qué ironía! Cuando abrió la caja fuerte, vio unos documentos perfectamente doblados. Cogió uno al azar y empezó a leerlo. Números, contratos, acuerdos, todo parecía muy confuso. Pero una cosa estaba clara: su marido no era quien decía ser. El teléfono vibró. Un mensaje de David. «Cariño, voy a llegar tarde. Nos vemos en el restaurante a las 9. Te quiero». Melanie miró el reloj. Las 8 de la tarde. Tenía tiempo para pensárselo. Se sentó en su sillón favorito y abrió el sobre que le había dado Lillian. Los documentos eran impresionantes. Planes de blanqueo de dinero, contratos falsificados, una lista de empresas fantasma. David había construido un imperio a base de mentiras y fraudes. Sus ojos se posaron en la tarjeta de visita de Lillian, un simple rectángulo blanco con un número de teléfono. Una palabra y podría cambiarlo todo. Venganza por años de engaño, humillación y traición. Melanie cogió el teléfono y marcó un mensaje. Le temblaron los dedos al teclear las 3 letras. Sí. La respuesta llegó al instante. «Buena decisión. Mañana a las 10 de la mañana en el mismo café. Aaron quiere conocerte». Melanie se levantó y se acercó al espejo. Seguía llevando el mismo vestido negro que se había puesto para cenar con David, el maquillaje impecable y el pelo con ondas, como a él le gustaba. Sacó del armario un abrigo rojo y un bolso. Hora de ir al restaurante. Hora de hacer el papel de esposa cariñosa por última vez. De camino al restaurante, Melanie pensó en todo lo que había aprendido aquel día, sobre todas las mentiras, todas las traiciones, todos los fraudes. Pensó en su joven amante, en las empresas fantasma, en los millones de dólares que había ganado por medios ilícitos. Pero, sobre todo, pensó en la venganza, una venganza fría y calculada que destruiría todo lo que David había construido a lo largo de los años. Y ahora tenía un aliado, Aaron Blackwood, un hombre que odia a su marido tanto como ella lo odia ahora. El taxi se detuvo frente al restaurante. Melanie respiró hondo y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Sonrió, una sonrisa fría y calculadora. El partido estaba a punto de empezar. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del lujoso centro de negocios Pearl Plaza cuando Melanie entró en la recepción del despacho de Aaron Blackwood. Sus tacones repiquetearon sobre el suelo de mármol, resonando en el espacioso vestíbulo. Había elegido un estricto traje de negocios color marfil para esta reunión. Necesitaba lucir impecable y segura de sí misma. «¿Señora Walker?» La joven secretaria se levantó para recibirla. «El señor Blackwood la está esperando». Melanie asintió y siguió a la joven hasta las grandes puertas de roble. El corazón le latía con fuerza, pero mantenía la calma exterior. La cena de anoche con David seguía ante sus ojos, su falsa sonrisa, sus amables palabras, su costoso regalo. ¿Cómo había podido ser tan bueno mintiendo todos estos años? Aaron Blackwood estaba de pie junto a la ventana panorámica, mirando hacia la ciudad.
Era un hombre alto y apuesto, de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada penetrante en sus ojos grises. Se volvió cuando Melanie entró en el despacho. Señora Walker, su voz era profunda y aterciopelada. Es un placer conocerla por fin en persona. Señor Blackwood, Melanie le estrechó la mano. Espero que nuestra reunión sea productiva. Por favor, siéntese. Señaló el sillón de cuero que había junto a su escritorio. ¿Le apetece un café o un té? Café solo, sin azúcar, respondió ella, acomodándose en la silla. Aaron pulsó un botón de su escritorio. Margot, 2 cafés negros, por favor. Se sentó frente a Melanie, mirándola atentamente a la cara. Lillian me habló de vuestra conversación de ayer. Tengo que reconocer que me impresiona tu determinación. No tuve más remedio. Melanie sacó una carpeta de su bolso. Eché un vistazo a los documentos que me entregó y encontré algo interesante en la caja fuerte de David. Puso varias hojas de papel con sellos y firmas sobre la mesa. Aaron les echó un rápido vistazo y sus cejas se alzaron. Son contratos de compra de terrenos para el proyecto de la Laguna Azul, explicó Melanie. Anota las fechas y los importes. Contabilidad por partida doble, murmuró Aaron. Y bastante descuidada. Su marido se está volviendo descuidado. Llamaron a la puerta. La secretaria traía café. Cuando volvieron a quedarse solos, Aaron se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere sacar de nuestra cooperación, señora Walker? Melanie tomó un sorbo de café antes de contestar. Justicia y una compensación por 15 años de mentiras. La justicia es cara, sonrió Aaron. Pero estoy dispuesto a pagar. $5 millones por todos los documentos que prueban las actividades ilegales de su marido. 10, dijo Melanie con firmeza. Y total confidencialidad. Aaron se echó a reír. Sabes regatear. De acuerdo, 7 millones y mi garantía personal de que tu nombre nunca saldrá a relucir en este caso. 9. Melanie no apartó la mirada. Y quiero garantías de confidencialidad por escrito. 8. Aaron extendió la mano. La última palabra. Melanie le estrechó la mano. Trato hecho. Genial. Aaron se echó hacia atrás. Ahora hablemos de los detalles. Necesitamos los originales de todos los documentos de la caja fuerte de su marido. Copias electrónicas de toda la correspondencia relativa al proyecto Blue Lagoon. Y, lo más importante, acceso a su portátil personal. Eso se puede arreglar, asintió Melanie. Pero necesito tiempo, 2 semanas, dijo Aaron. Dentro de 2 semanas presentaremos el proyecto a los inversores. Sería el momento perfecto para dar el golpe. Melanie recordó cómo David había hablado de esta presentación. Llevaba meses preparándola, dedicándole toda su energía y recursos. ¿Seguirá Lillian desempeñando su papel?, preguntó. Por supuesto, sonrió Aaron. Es una actriz con mucho talento, y su marido ha perdido completamente la cabeza por ella. Melanie sintió que algo se le oprimía en el pecho. Una cosa era saber de la infidelidad de su marido y otra discutirlo con un desconocido. «Hay algo más», dijo Aaron, abriendo un cajón del escritorio. «Quiero que te pongas esto». Puso sobre la mesa un pequeño colgante de plata con una fina cadena. «¿Qué es?» «Un dispositivo de grabación», explicó. «Un desarrollo de última generación. Graba el sonido en un radio de 3 metros. No solo necesitamos documentos, sino también pruebas orales de su fraude». Melanie cogió el colgante. Era ligero y elegante. Nadie sospecharía que era un dispositivo de espionaje. Y una cosa más. Aaron sacó su teléfono. «Este teléfono es a prueba de manipulaciones. Úsalo para comunicarte conmigo y con Lillian». De repente, se abrió la puerta del despacho y entró Lillian. Iba vestida con un elegante traje de negocios que la hacía parecer mayor de sus 23 años. «Siento llegar tarde», dijo sentándose junto a Melanie. «David me retuvo en la oficina». Melanie se puso tensa, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué tal la cena de anoche?»,
preguntó Lillian con una sonrisa inocente. Maravillosa, respondió Melanie secamente. Mi marido estuvo tan encantador como siempre. Está planeando un gran negocio para la semana que viene, dijo Lillian mirando a Aaron. Algo relacionado con inversores chinos. Interesante, murmuró Aaron. Quizá deberíamos acelerar nuestros planes. Se levantó y se acercó al gran mapa de la ciudad que había en la pared. El proyecto Blue Lagoon se encuentra aquí, señaló la zona costera. David compró los terrenos a través de empresas ficticias a un precio muy inferior al valor de mercado. Pero la verdadera estafa empezará cuando empiece a atraer inversores. Planea venderles aire, continuó Lillian. El proyecto solo existe sobre el papel. Todos los permisos son falsos. Las evaluaciones medioambientales han sido compradas. A Melanie se le revolvió el estómago. Sabía que David no era un santo, pero la magnitud de su fraude era asombrosa. ¿Qué quieres exactamente de mí?, preguntó. Aaron volvió a la mesa. En primer lugar, necesitamos acceso a su despacho. Allí están los originales de todos los documentos. En segundo lugar, su portátil. Toda la correspondencia con las empresas ficticias debe estar allí. Y en tercer lugar, hizo una pausa. Necesitamos que le convenzas para que te lleve a la presentación del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es donde daremos el golpe, explicó Aaron. Cuando todos los inversores estén en un mismo lugar, presentaremos las pruebas de su fraude. Será el fin no solo del proyecto, sino también de su carrera. Melanie se lo pensó. El plan era arriesgado, pero estaba bien pensado. ¿Y la seguridad?, preguntó. David tiene gente por todas partes. No te preocupes por eso, sonrió Aaron. Yo también tengo mi propia gente. Fue al bar y se sirvió un whisky. ¿Por una cooperación exitosa? Melanie negó con la cabeza. No bebo en las reuniones de negocios. Él asintió. Eso está bien. Entonces hablemos de los detalles. Lillian te ha preparado un plan de acción completo para las próximas 2 semanas. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo cada detalle del plan. Melanie escuchaba atentamente y tomaba notas en su nuevo teléfono. Todo tenía que estar perfectamente sincronizado. Cuando salió del despacho de Aaron, había dejado de llover. El sol asomaba tras las nubes, reflejándose en el asfalto mojado. Melanie respiró hondo el aire húmedo. Su teléfono, el normal, no el que le había regalado Aaron, vibró. Un mensaje de David. Llegaré tarde esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores. No esperes la cena. Te quiero. Melanie sonrió. Ahora cada mentira que le decía, cada te quiero, acercaba el momento del ajuste de cuentas. Subió a un taxi y le dio la dirección del centro comercial más cercano. Necesitaba comprarse ropa nueva para la presentación del proyecto. Después de todo, sería su última aparición como SRA Walker. En casa, tenía una casa vacía y mucho trabajo por hacer. Tenía que encontrar la manera de copiar todos los archivos del portátil de David sin levantar sospechas. Menos mal que él nunca le ocultaba sus contraseñas. La consideraba demasiado alejada del negocio como para preocuparse por la seguridad. Melanie subió a su despacho y se sentó en su mesa. Encendió el portátil e introdujo la contraseña. En el escritorio había varias carpetas con la etiqueta Blue Lagoon. Abrió la primera y empezó a leer. Con cada nuevo documento, su determinación crecía. David no solo la engañaba a ella, sino a cientos de personas que le habían confiado su dinero. Y pronto pagaría por todo. Sentía calor en el colgante que llevaba al cuello. Le recordaba que ahora cada palabra, cada sonido podía convertirse en un arma contra David, y ella no iba a desperdiciar ni una sola oportunidad. Al ponerse el sol, Melanie oyó abrirse la puerta principal. David había vuelto antes de lo prometido. Cerró rápidamente todos los archivos y apagó el portátil. «Cariño, ¿estás en casa?» Llegó su voz desde el piso de abajo. «En el estudio», respondió ella, intentando que su voz sonara normal.
Estoy trabajando en un nuevo manuscrito. David apareció en la puerta con un ramo de rosas rojas. ¡Sorpresa! La reunión terminó pronto y decidí pasar la tarde con mi bella esposa. Melanie se despertó al oír cerrarse la puerta principal. David volvió a irse a trabajar temprano, sin siquiera desayunar. Los 3 últimos días había vivido prácticamente en la oficina, preparando la presentación del proyecto de la Laguna Azul. Esto le beneficiaba, más tiempo para buscar pruebas de su fraude. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la naturaleza reflejara su estado interior. En el alféizar había una fotografía de su boda. Caras felices, sonrisas sinceras. 15 años de mentiras envueltos en un hermoso envoltorio de felicidad familiar. El teléfono que Aaron le había dado vibró. Un mensaje de Lillian. Hoy a las 3 tiene una reunión con inversores chinos en el Hotel Grand Plaza. Yo estaré allí como su asistente. El momento perfecto para copiar los archivos del ordenador de la oficina. Contestó rápidamente Melanie. ¿Cómo entro en su despacho? De eso ya nos hemos ocupado. El guardia de la entrada es nuestro hombre. Dígale el código mariposa azul y le dejará entrar. Melanie se acercó al espejo del baño. Tenía la cara pálida y ojeras. No había dormido mucho en las últimas noches, repasando mentalmente los detalles del plan. «Puedes hacerlo», le susurró a su reflejo. «Tienes que hacerlo». A las 2 de la tarde, Melanie aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo del centro de negocios donde se encontraba la oficina de David. Iba vestida con un estricto traje negro y zapatos de tacón bajo, la típica imagen de mujer de negocios que no hace preguntas innecesarias. Un fornido guardia de seguridad de expresión impenetrable estaba de pie en la entrada. «Mariposa azul», dijo Melanie en voz baja mientras se acercaba a él. El guardia asintió levemente y se hizo a un lado, dejándola entrar en el ascensor. El despacho de David estaba en la planta 25. Melanie recordó el código de la puerta, el cumpleaños de su madre, los 4 dígitos que utilizaba en todas partes. La puerta se abrió en silencio. El despacho la recibió con silencio y olor a cuero caro. Todo estaba en perfecto orden. David era un pedante en todo lo relacionado con el trabajo. Melanie se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Mientras el sistema arrancaba, sacó de su bolso un pendrive especial que Aaron le había regalado. Copiará automáticamente todos los archivos y romperá cualquier seguridad, le explicó. La pantalla se iluminó y le pidió una contraseña. Melanie introdujo una combinación de números, la fecha de su boda. Era típico de David utilizar contraseñas tan obvias. Siempre creyó que la mejor manera de ocultar algo era dejarlo a la vista. El ordenador se desbloqueó y Melanie conectó la memoria USB al puerto USB. En la pantalla apareció una pequeña ventana que mostraba el proceso de copia de los archivos. Mientras se realizaba la copia, empezó a buscar en las carpetas del escritorio. La carpeta Blue Lagoon estaba dividida en varias subcarpetas: inversores, documentación, finanzas y presentaciones. Melanie abrió la carpeta Inversores y se quedó paralizada. Había cientos de archivos con nombres de personas y empresas que habían invertido en el proyecto. Las cantidades eran astronómicas. «Dios mío», susurró al abrir uno de los documentos. «¿Qué has hecho, David?» El plan era brillante por su sencillez. David creó empresas fantasma a través de las cuales canalizó el dinero de los inversores. Parte del dinero se invertía en construcción, pero la mayor parte acababa en cuentas en el extranjero. De repente, el teléfono vibró. Un mensaje de Lillian. «La reunión termina pronto. Tienes 20 minutos». Melanie miró el indicador de copia. Aún quedaba el 30% de la copia. El corazón se le aceleró. Siguió hojeando los archivos a medida que avanzaba la copia. En la carpeta Finanzas encontró algo interesante: una lista de pagos a varios funcionarios por SimWario.
Corrupción en estado puro. Otro mensaje de Lillian. 15 minutos. Ya está en el coche. El indicador de copia marcaba el 80%. Melanie sintió que el sudor le corría por la espalda. Tenía que conseguirlo. En la carpeta Presentaciones encontró un archivo llamado Personal. Lo abrió y vio las fotos. Docenas de fotos de Lillian en diferentes situaciones. En un restaurante, en la oficina, en la playa. Y no solo Lillian, también había otras mujeres, jóvenes, guapas, todas parecían hermanas. 10 minutos, 95%. Melanie empezó a recoger los papeles esparcidos por la mesa, colocándolo todo tal y como estaba antes de su llegada. 5 minutos. Está en el ascensor. Por fin había terminado la copia. Melanie sacó la memoria USB, apagó el ordenador y comprobó rápidamente que todo estuviera en su sitio. Apenas tuvo tiempo de salir del despacho y doblar la esquina del pasillo cuando oyó el ruido del ascensor. David estaba al teléfono y su voz resonaba en el pasillo vacío. Sí, todo está listo para la presentación. Los inversores están entusiasmados. No, no hay ningún problema. Sí, los documentos estarán listos mañana. Melanie se deslizó hasta el ascensor de servicio y pulsó el botón del aparcamiento subterráneo. Le temblaron las manos al sacar las llaves del coche. Una vez en el coche, se relajó. Sacó el móvil y envió un mensaje a Aaron. Misión cumplida. Tengo todos los archivos. La respuesta llegó al instante. Muy bien. Nos vemos en mi oficina dentro de una hora. Melanie arrancó el coche y salió del aparcamiento. Vio que el Lexus negro de David entraba en su plaza. Destino o ironía. Le esperaba una sorpresa en el despacho de Aaron. Además de él y Lillian, había allí otro hombre, alto, delgado, con una mirada penetrante en sus ojos oscuros. «Le presento», dijo Aaron. «Este es Michael Turner, un detective privado. Nos va a ayudar a reunir el resto de las pruebas». Michael estrechó la mano de Melanie. «Llevo 2 meses siguiendo a su marido, S.R.A., Walker, y debo decir que últimamente está muy descuidado». «¿Qué quiere decir?», preguntó Melanie. Michael sacó una carpeta de su maletín. «Eche un vistazo usted misma». La carpeta contenía fotografías. David con distintas mujeres, en distintos lugares. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Melanie. En algunas de las fotos aparecía con personas que ella había visto en las noticias. Políticos, altos funcionarios. Ha creado toda una red, explica Michael. Utiliza a mujeres jóvenes para ganarse la confianza de personas influyentes. Luego las chantajea exigiéndoles que firmen ciertos documentos o tomen ciertas decisiones. A Melanie se le revolvió el estómago. ¿Cuántas mujeres hay? Según nuestra información, al menos 10, respondió Michael. Lillian era la última, pero él no sabía que trabajaba para nosotros. Lillian apartó la mirada cuando Melanie la miró. ¿Y Rachel?, preguntó Melanie, recordando el nombre que Lillian había mencionado antes. Rachel está muerta, dijo Michael en voz baja. Un accidente en un yate el año pasado. Al menos eso decía el informe oficial. Melanie sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué más desconocía de su marido? Los archivos que has copiado hoy podrían ser la clave de todo, dijo Aaron, abriendo el portátil. Vamos a ver qué hay ahí. Pasaron las horas siguientes analizando los documentos del pendrive. El plan era cada vez más claro y aterrador. David no solo blanqueaba dinero, sino que había creado un imperio basado en el chantaje, la corrupción y el engaño. Es suficiente para encerrarlo durante años, dijo Michael, cerrando el portátil. Pero tenemos que andarnos con cuidado. Tiene amigos poderosos y enemigos, añadió Aaron. No todas sus víctimas han aceptado la derrota. Melanie miró el reloj. Ya eran las 7 de la tarde. David no tardaría en buscarla. Tengo que irme, dijo poniéndose en pie. No debes sospechar nada. Ten cuidado, advirtió Michael.
Si se da cuenta de que sabes algo, no te preocupes. Melanie esbozó una fría sonrisa. He vivido 15 años con un mentiroso. He aprendido a jugar tan bien como él. De camino a casa, pensó en todo lo que había aprendido hoy. En las mujeres que David había utilizado. Sobre Rachel, que había muerto en circunstancias misteriosas. En los millones de dólares robados a inversores crédulos. En casa la esperaba una sorpresa. David llegó temprano y preparó la cena. Había velas, una botella de vino caro y sus platos favoritos sobre la mesa. «Aquí tienes, mi amor», la besó en la mejilla. «He estado intentando llamarte. Lo siento, estaba en el balneario», mintió. «Quería darte una sorpresa antes de la presentación. Estás estupenda», le rodeó la cintura con el brazo. «Sabes, estaba pensando, quizá deberías venir conmigo a la presentación. Todos los socios estarán con sus esposas». Melanie sonrió. «Me encantaría». Se sentó a la mesa dejando que él sirviera el vino. Su mano tocó ligeramente el colgante que llevaba al cuello y empezó la grabación. La cena transcurrió como de costumbre. Conversación informal, cumplidos, planes de futuro. David habló del proyecto, de los inversores y de las grandiosas perspectivas. Cada palabra que decía quedaba grabada, cada mentira documentada. Más tarde, tumbada en la cama, Melanie pensó en lo fácil que era mentir. La lluvia otoñal golpeaba las ventanas del despacho del investigador privado Michael Turner. Melanie estaba sentada en un desgastado sillón de cuero, aferrada a una taza de café caliente. Había estado despierta toda la noche pensando en la información que Aaron y su equipo le habían proporcionado ayer. S.R.A. Walker. Michael se reclinó en la silla. «Cuéntemelo todo desde el principio. No omita ningún detalle». Melanie respiró hondo. Todo empezó con un mensaje anónimo el día de San Valentín. Luego apareció Lillian, que resultó ser no solo la amante de mi marido, sino parte de un complejo plan de chantaje y fraude. ¿Y ahora quieres saber toda la verdad? Michael la miró atentamente con sus ojos penetrantes. «Sí», respondió Melanie con firmeza. «Quiero saberlo todo, sobre todas las mujeres, sobre todos sus tratos, sobre la muerte de Rachel, todo». Michael se levantó y se acercó a una gran pizarra de corcho que había en la pared. Había fotografías, documentos, recortes de periódicos, los resultados de los 2 meses de vigilancia de David Walker. «Su marido es un hombre muy inteligente y peligroso», empezó. «Lleva años construyendo un imperio basado en el chantaje, el soborno y la manipulación, pero últimamente se ha vuelto descuidado, demasiado confiado». Señaló la fotografía de una joven pelirroja. «Esa es Rachel Adams. 26 años, solía ser modelo. Conoció a David en un acto benéfico el año pasado. 3 meses después, su cuerpo fue encontrado frente a la costa tras un supuesto accidente de yate». «¿Crees que no fue un accidente?», preguntó Melanie en voz baja. «Estoy seguro». Michael sacó una gruesa carpeta de un cajón. «Aquí está el informe del patólogo. Se encontraron restos de un potente somnífero en su sangre, pero el caso se cerró rápidamente, demasiado rápido». Extendió las otras fotografías sobre la mesa. «Estas son Catherine Blair, Julia Rogers, Emma Pierce. Todas jóvenes, hermosas, ambiciosas. Todas tenían contactos con gente influyente, y todas sufrieron de un modo u otro tras conocer a su marido». Melanie tomó una de las fotografías. «¿Qué les pasó?». Catherine perdió su trabajo en un prestigioso bufete de abogados y abandonó la ciudad. Julia acabó en una clínica psiquiátrica. Emma simplemente desapareció. Nadie sabe dónde está ahora. Michael fue a su ordenador y abrió unos cuantos archivos. «Pero esto es solo la punta del iceberg. Mira esto». En la pantalla aparecieron extractos bancarios, contratos, correos electrónicos, una compleja red de transacciones financieras, empresas fantasma, tratos ficticios. «El proyecto Blue Lagoon es la mayor estafa de tu marido», explicó Michael.
Ha atraído inversiones por valor de cientos de millones de dólares. Pero no hay ninguna construcción real y no habrá ninguna construcción real. Todos los permisos son falsos, los expertos están comprados, los funcionarios están sobornados. ¿Pero cómo lo hace?, preguntó Melanie. ¿Es que nadie lo comprueba? Michael sonrió amargamente. Sí que lo hacen, pero él tiene su propia persona en cada organismo regulador. Fíjese en esto. Le mostró una lista de pagos a varios funcionarios. Servicios de consultoría, lo llama él. En realidad, no son más que sobornos. De repente llamaron a la puerta. Era la secretaria de Michael. Señor Turner, lamento interrumpir, pero la señorita Lillian está aquí. Dice que es urgente. Lillian entró volando en el despacho, pálida y excitada. Lo sabe. David sospecha algo. Melanie sintió que se le hundía el corazón. ¿Qué le pasa? Esta mañana ha empezado a hacerme preguntas extrañas. Sobre mi familia, sobre el pasado. Y entonces me di cuenta de que me seguían. 2 hombres en un BMW negro. Michael anotó algo rápidamente en su cuaderno. ¿Recuerdas el número del coche? Sí. Lillian dictó la combinación de números. ¿Qué hacemos? Cálmate. Michael descolgó el teléfono. Tengo un amigo en la comisaría que puede comprobar el número. Mientras hablaba por teléfono, Melanie miró a Lillian con atención. La chica estaba realmente asustada. No podía tratarse de un juego. El coche está registrado a nombre de una empresa de seguridad privada, dijo Michael colgando el teléfono. Escudo y espada. ¿Te suena? Es la compañía de Victor Blake, respondió Lillian. Un viejo amigo de David. Melanie recordaba el nombre. Victor iba a menudo a su casa, siempre con regalos caros y una sonrisa falsa. Tenemos que actuar rápido, dijo Michael. Si David ha empezado a vigilar a Lillian, pronto llegará a usted, S.R.A. Walker. Abrió la caja fuerte y sacó un pequeño aparato. Es un micrófono de última generación. Instálelo en el despacho de su marido. No solo graba las conversaciones, sino también todas las comunicaciones electrónicas en un radio de 3 metros. Es peligroso, dijo Lillian. Si lo encuentra, es nuestra única oportunidad de conseguir pruebas directas, interrumpió Michael. Sin ella, todo lo demás no son más que pruebas circunstanciales que un buen abogado hará añicos. Melanie cogió el dispositivo. Era pequeño, no más grande que un botón. ¿Cómo lo instalo? Michael le explicó detalladamente cómo funcionaba el micrófono y cuál era el mejor lugar para colocarlo. Luego sacó otro aparato del cajón. Este es un escáner portátil. Detecta cualquier tipo de dispositivo de rastreo. Úsalo todos los días. David puede colocar sus micrófonos en tu casa. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo el plan de acción. Michael les enseñó fotos de las personas que David había contratado para espiarle, les habló de métodos de ocultación y les enseñó técnicas básicas para detectar un seguimiento. Y lo más importante, les dijo al final, no confiéis en nadie, ni siquiera de los que parecen amigos. En este juego, cualquiera puede ser un agente doble. Ya era de noche cuando Melanie salió del despacho del detective. Subió a un taxi, comprobando cuidadosamente si alguien la había seguido. Su teléfono vibró. Un mensaje de David. Cariño, esta noche llegaré tarde. Tengo una reunión importante con inversores chinos. No esperes la cena. Escribió un breve, vale, te quiero, y miró el reloj. Tenía unas horas para plantar el bicho y echar otro vistazo al despacho de su marido. En casa, Melanie subió directamente al despacho de David. El corazón le latía con fuerza cuando sacó el escáner y empezó a revisar la habitación. El aparato zumbaba suavemente, pero no mostraba ninguna señal. El despacho estaba limpio. Colocó con cuidado el micrófono detrás del cuadro, el lugar preferido de David para las llamadas importantes. Luego encendió el ordenador y empezó a buscar nuevos archivos. En la bandeja de entrada encontró varios correos electrónicos interesantes. Uno era de Victor Blake. Querido amigo, la prueba ha terminado
La chica está limpia, pero hay algo en ella que me molesta. Te aconsejo que le eches un vistazo más de cerca. Quizás deberías llevar a cabo una investigación más profunda. Atentamente, Web. Melanie hizo rápidamente una copia de la carta y continuó su búsqueda. En otra carpeta encontró documentos sobre la compra de armas, legales, pero en cantidades sorprendentemente grandes. De repente, oyó abrirse la puerta principal. Se le encogió el corazón. David había vuelto pronto. Melanie apagó rápidamente el ordenador y salió del despacho, intentando moverse lo más silenciosamente posible. «Cariño, ¿estás en casa?», le dijo David desde el piso de abajo. «Sí, estoy en el dormitorio», gritó ella, entrando rápidamente en el cuarto de baño. Abrió el grifo y empezó a desvestirse, simulando una ducha. El corazón aún le latía con fuerza. David apareció en la puerta del cuarto de baño. «Te he echado de menos». Melanie sonrió. «Creía que tenías una reunión importante. La hemos reprogramado para mañana», dijo y la abrazó. El chino le pidió más tiempo para estudiar los documentos. Sus manos se deslizaron por su cuerpo y Melanie tuvo que reprimir el impulso de apartarse. En lugar de eso, se apoyó en él. «Entonces, quizá deberíamos pasar la noche juntos. Me encantaría», le susurró al oído. «Pero primero tengo que hacer unas llamadas». Entró en su despacho y Melanie contuvo la respiración. El micrófono tenía que saltar en cuanto David empezara a hablar. Abrió la ducha y sacó el móvil. Un mensaje de Michael. «Dispositivo activado. Grabación iniciada». De pie bajo el agua caliente, Melanie pensó en todo lo que había aprendido hoy. Sobre la muerte de Rachel, sobre las chicas desaparecidas, sobre los millones de dólares de dinero negro. Su marido no solo era un fraude, era un monstruo. Cuando salió de la ducha, David seguía al teléfono. Tenía la voz apagada, pero algunas de sus palabras llegaban hasta el dormitorio. Sí, todo está bajo control. No, ella no sospecha nada. Por supuesto, los documentos estarán listos a tiempo. Melanie se metió en la cama y cogió un libro, fingiendo que leía. En realidad, contaba los latidos de su corazón, intentando mantener la calma. Más tarde, cuando David se durmió, ella permaneció despierta largo rato, mirando al techo. Mañana tenía que reunirse con Aaron y transmitirle la nueva información. Al día siguiente, otra reunión con Michael para discutir las nuevas pruebas. El juego se estaba volviendo cada vez más peligroso, pero era demasiado tarde para retirarse. Melanie sabía demasiado como para olvidarlo y seguir adelante. Melanie supo que algo iba mal cuando vio una actividad inusual en su casa. A las 8 de la mañana, cuando David solía estar en la oficina, su coche seguía en la entrada. Y se oían voces en el salón. Su marido no estaba solo. «Buenos días, cariño». David la recibió abajo. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos intensos y fríos. «Tenemos invitados». Había 3 hombres sentados en el salón. 2 de ellos Melanie no los había visto nunca, corpulentos, con trajes oscuros y rostros impenetrables. El tercero era Victor Blake, viejo amigo y socio de David. «Melanie, querida», se levantó Victor para recibirla. «Hacía tanto tiempo que no nos veíamos». «Víctor», asintió ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Negocios», respondió él brevemente. «David, ¿vamos a tu despacho? Lo que tenemos que discutir concierne a todos los presentes, incluida mi mujer». Fue al bar y se sirvió un whisky. A las 8 de la mañana no era propio de él. «Siéntate, mi amor». Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos permanecían helados. «Tengo que hacerte unas preguntas». Melanie se hundió lentamente en la silla, sintiendo las miradas de todos los presentes. «¿Sabes?», empezó David, dando un sorbo al whisky. «Ayer ocurrió algo interesante. Uno de mis empleados observó una actividad extraña en mi ordenador de trabajo. Alguien estaba copiando archivos.
Melanie sintió un sudor frío en la espalda. Se obligó a mirar a su marido con calma. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿No das acceso a tus asistentes? Ah, esto es lo más interesante. David dejó el vaso y se acercó. La copia tuvo lugar mientras yo estaba en una reunión. ¿Y sabes qué más es interesante? Al mismo tiempo las cámaras te captaron en el edificio de oficinas. A Melanie le dio un vuelco el corazón. Se había olvidado de las cámaras. ¿Cómo había podido ser tan descuidada? He venido a verte, intentó mantener la calma. Quería darte una sorpresa, invitarte a comer, pero no estabas. ¿En serio? David se inclinó hacia ella. ¿Y por eso has pasado 45 minutos en mi despacho? Uno de los desconocidos se levantó y puso un portátil sobre la mesa. En la pantalla apareció un vídeo de las cámaras de seguridad que mostraba a Melanie entrando en el edificio, tomando el ascensor y entrando en el despacho. «Puedo explicarlo», empezó ella, pero David la interrumpió. «Seguro que puedes, pero antes, explícame esto». Sacó un pequeño objeto del bolsillo, un micrófono que ella había colocado en su despacho. «Lo hemos encontrado esta mañana», explicó Víctor. «Un modelo muy moderno, un desarrollo militar. Me pregunto dónde podría conseguir un ama de casa un aparato así». Melanie sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Estaba atrapada y todos lo sabían. «¿Quién te ha contratado?» La voz de David se volvió dura. «¿Aaron?» Melanie intentó levantarse, pero uno de los hombres le puso una mano en el hombro y la obligó a bajar. «¡No me mientas!» David golpeó la mesa con el puño. «Lo sé todo sobre tus reuniones con Aaron Blackwood, sobre tus conversaciones con Lillian, sobre el investigador privado que contrataste». Melanie se quedó paralizada. «¿Cómo? ¿Cómo podías saber todo eso?» «Oh, ya veo que te sorprende», sonrió David con amargura. «¿Creías que eras el único que podía jugar a este juego? Lillian ha estado trabajando para mí desde el principio. Cada movimiento que hacía, cada reunión, cada conversación, todo estaba bajo control, pero los mensajes, las fotos...» Melanie sintió que su mundo se derrumbaba. «Todo era parte del plan», explicó Víctor. «Sospechábamos que Aaron intentaría llegar a ti, solo teníamos que darle la oportunidad». David se sentó frente a ella. «¿Sabes qué es lo gracioso? Yo te quería de verdad. Durante 15 años te di todo lo que podías soñar, y tú decidiste traicionarme». ¿Traicionar? Melanie sintió que la ira se apoderaba de su miedo. ¿Y tus traiciones? ¿Tus engaños? ¿Qué pasó con Rachel? Al mencionar ese nombre, el rostro de David cambió. Por un momento, en sus ojos brilló un verdadero dolor. «No te atrevas a hablar de ella», dijo apretando los dientes. «Tú no sabes nada». «Sé lo suficiente». Melanie se enderezó en la silla. «Sé lo del blanqueo de dinero, sé lo de los sobornos, sobre todas las chicas que utilizaste y destruiste. ¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó Víctor. «No tienes pruebas. Todos los archivos que copiaste eran falsos. Los preparamos especialmente para ti». Melanie sintió que los últimos vestigios de esperanza se desmoronaban. Había caído en una trampa que le habían tendido mucho antes de que empezara su juego. «¿Y ahora qué?», preguntó, mirando directamente a los ojos de David. «¿Vas a matarme como a Rachel? No seas ridícula», hizo un gesto con la mano. «Sigues siendo mi mujer, y seguirás siéndolo, pero a partir de ahora todo será diferente». Hizo un gesto con la cabeza a uno de los hombres y sacó una carpeta de su maletín. «Este es un nuevo poder notarial. Me das el derecho de disponer de todos tus bienes, incluida la herencia de tus padres. ¿Y si me niego?». Entonces, David se inclinó hacia ella. «Tendré que mostrar a la policía unos documentos muy interesantes sobre cómo blanqueaste dinero a través de la organización benéfica de tu madre, sobre tus conexiones con elementos criminales, sobre tus intentos de espionaje industrial». «Pero todo es mentira», exclamó Melanie.
Por supuesto, sonrió él. Pero créame, las pruebas eran muy convincentes, tan convincentes como para enviarte a la cárcel durante muchos años. Melanie miró el poder notarial. Le temblaban las manos. Tú planeaste todo esto. Desde el principio. No, mi amor, tú empezaste todo. Yo solo me defiendo. ¿Y qué pasará después de que firme? Todo seguirá igual. David le acarició la mejilla. Su tacto era repugnante. Seremos una pareja modelo. Aparecerás conmigo en todos los actos importantes. Sonreirás. Interpretarás el papel de una esposa feliz. Y si intentas tirar algo... Hizo una pausa. Digamos que tengo amigos que pueden hacerte la vida muy desagradable. Melanie cogió el bolígrafo y su mano se cernió sobre el papel. Eres un monstruo. No, querida. Soy un hombre de negocios y un marido muy amable que perdona a su mujer por su intento de infidelidad. Firmó, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. Eso es todo. David cogió los documentos. Ahora ve a recoger. Esta noche cenamos con los inversores. Ponte ese vestido azul, te queda muy bien. Melanie se levantó sobre piernas temblorosas. La voz de David la alcanzó al final de la escalera. Una cosa más. Tu teléfono y tu ordenador estarán vigilados a partir de ahora. No contactes con Aaron ni con nadie sin mi permiso. ¿Está claro? Ella asintió sin darse la vuelta y subió. En el dormitorio se desplomó sobre la cama, dejando por fin que las lágrimas fluyeran. Había perdido incluso antes de empezar a jugar. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que seguía sin saber la verdad sobre Rachel, sobre las otras chicas, sobre el verdadero alcance de los crímenes de David. La habitación estaba en silencio. Solo el reloj marcaba los segundos. Melanie miró por la ventana, donde las nubes cubrían el cielo. En algún lugar de la ciudad estaba Aaron, que quizá también estuviera atrapado allí, y Michael, que intentaba llegar al fondo de la verdad, y todas aquellas chicas cuyas vidas había arruinado su marido. Se levantó y se acercó al espejo. Una mujer pálida y asustada la miraba desde el reflejo, pero una nueva luz apareció poco a poco en sus ojos. Puede que esté atrapada, puede que esté bajo vigilancia, pero esto aún no ha terminado. En algún lugar de esta casa, en los papeles de David, en sus conversaciones y reuniones, debe haber una clave de la verdad, y ella la encontrará, aunque sea lo último que haga en su vida. La voz de David llegaba desde abajo, hablando por teléfono. Se estaba riendo, probablemente contándole a alguien cómo había pillado a su mujer infraganti y ahora la tenía bajo control. Melanie fue al armario y sacó un vestido azul. Esta noche interpretaría el papel de la esposa perfecta. Sonreiría, conversaría y haría todo lo que le pidieran. Pero esto solo será el principio de su nuevo juego, un juego cuyas reglas escribirá ella misma. Mientras tanto, tenía que prepararse para la cena, maquillarse para ocultar las lágrimas, peinarse como a David le gusta, convertirse en la muñeca perfecta de su colección y esperar su momento. La tarde anterior a la presentación del proyecto de la Laguna Azul era inusualmente cálida para principios de primavera. Melanie estaba de pie junto a la ventana de su casa, observando cómo David descargaba cajas de documentos del coche. Las 2 últimas semanas desde su exposición habían sido como una sofisticada tortura. Tenía que representar el papel de esposa feliz, sintiendo constantemente el escrutinio de su marido y sus hombres. «Cariño, ¿me ayudas con estos papeles?», gritó David. «Mañana es un gran día, tenemos que comprobarlo todo». Melanie salió obedientemente. El aire olía a primavera y a tormenta inminente. Cogió una de las cajas, sintiendo su peso, docenas de carpetas con documentos que convencerían a los inversores de invertir millones en un proyecto inexistente. «¿Está todo listo para mañana?», preguntó, tratando de mantener una voz informal. «Casi», sonrió David con esa sonrisa de suficiencia que ahora odiaba.
Solo faltaba comprobar la presentación y los documentos que había que firmar. Llevaron las cajas a su despacho. Melanie sabía que todos sus movimientos estaban siendo vigilados por las cámaras que habían instalado después de su exposición, pero también sabía algo que David ignoraba. Esta noche las cámaras solo mostrarían lo que él quería ver. La semana pasada, durante otra reunión social, supuestamente había derramado vino accidentalmente sobre el vestido de la esposa del ingeniero jefe de seguridad de su edificio. En la confusión de ayudar a la mujer a limpiarse en el servicio de señoras, Melanie le entregó discretamente un sobre. Contenía fotografías muy comprometedoras del propio ingeniero con una prostituta contratada por la gente de Aaron. Ahora las cámaras solo mostraban vídeos pregrabados y ella disponía de 4 horas para llevar a cabo su plan. «Voy a hacer café», dijo Melanie al salir del despacho. «Últimamente prestas mucha más atención», dijo David. «Eso me gusta». En la cocina sacó una botellita de un bolsillo secreto de su delantal. Era un somnífero insípido e inodoro que Michael le había dado a través de la camarera del restaurante hacía 3 días. Mientras la cafetera preparaba el arábica favorito de David, Melanie sacó su teléfono y envió un mensaje a un número seguro. «Todo está listo. Estamos esperando». Llevó el café al despacho. David estaba sentado en su mesa, enfrascado en sus papeles. «Toma, necesitas energía para trabajar». Le puso la taza a su lado. «Gracias, mi amor». Ni siquiera levantó la vista. Melanie se sentó en una silla junto a la ventana con un libro. Ahora tenía que esperar. 20 minutos después, David empezó a bostezar. Al cabo de otros 10, empezó a ladear la cabeza. «Estoy cansado», murmuró. «Quizá debería descansar un poco». «Por supuesto, cariño», se acercó Melanie y le besó suavemente en la mejilla. «Túmbate en el sofá. Te despertaré dentro de 1 hora». Cuando su respiración se volvió tranquila y profunda, sacó un teléfono nuevo del bolso, no el que controlaba David, sino otro que le había proporcionado Aaron. «Está dormido», escribió. «Entra». 5 minutos después, oyó el suave sonido de la puerta al abrirse. Aaron y 2 de sus hombres entraron en el estudio. «Buenas noches, SRE. Walker», susurró Aaron. «¿Cómo está nuestro amigo? Dormirá al menos 4 horas», respondió ella. «¿Dónde está Michael?» «Esperando en el coche con el resto del equipo. ¿Nos ponemos en marcha?» Melanie asintió. Uno de los hombres de Aaron sacó un equipo especial y empezó a piratear el ordenador de David. Otro sacó fotos de los documentos de las cajas. «Mira esto». Melanie sacó una carpeta de la caja fuerte que había encontrado hacía una semana. «Aquí están todos los detalles del trato con los chinos». Aaron hojeó rápidamente los documentos. «Esto es exactamente lo que necesitamos. No se saldrá con la suya». De repente, el teléfono de Melanie vibró. Un mensaje de Lillian. «Llamada urgente. Ahora». «¿Qué pasa?» Aaron notó su preocupación. «No lo sé. Lillian quiere hablar. Podría ser una trampa. O quiere advertirnos de algo. Tengo que ir a verla». Aaron dudó. «De acuerdo. Pero llévate a John contigo», señaló con la cabeza a uno de sus hombres. Melanie bajó al coche donde esperaban Michael y el resto del equipo. «Ten cuidado», dijo el detective. «No me gusta cómo suena esto». Lillian esperaba en un parque a 2 manzanas de allí. Se paseaba nerviosa, mirando a un lado y a otro. «¿Qué pasa?», preguntó Melanie acercándose a ella. «Lo saben», soltó Lillian. «Víctor acaba de llamar a David. Saben lo de tu plan. ¿Pero cómo?» «David está dormido. Era una prueba», interrumpió Lillian. «Sospechaban que tramabas algo. Le cambiaron el café. Está despierto». Melanie sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «Tengo que avisar a los demás». Pero ya era demasiado tarde. 4 hombres salieron de la oscuridad. Uno de ellos apuntaba a John con una pistola. «No te muevas», dijo la voz de Víctor. «Se acabó. Tú». Melanie miró a Lillian con odio. «Nos has traicionado».
Lo siento, susurró. No tenía elección. Siempre tienes elección, replicó Melanie. Basta de charla, dijo Víctor. Volvamos a la casa. David quería dar las gracias a su mujer en persona por una velada tan interesante. Los condujeron de vuelta. David los esperaba en el salón, alegre y sonriente. Gran actuación, cariño, dijo, aplaudiendo. Casi creía que me había quedado dormida. Melanie lo miró en silencio. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Dónde estaba Aaron? ¿Habían copiado suficientes documentos? ¿Estás buscando esto? David le mostró la unidad USB. Tu especialista resultó no ser tan especialista después de todo. A Aaron lo sacaron de la cocina con el labio partido y las manos atadas. Se acabó, David, dijo con calma. No puedes ocultar la verdad para siempre. ¿La verdad? Se rió David. ¿Y cuál es la verdad, Aaron? ¿El hecho de que intentaste seducir a mi mujer para conseguir mis documentos? ¿O que tú mismo estás blanqueando dinero a través de una red de empresas fantasma? Arrojó una carpeta sobre la mesa. Aquí está la verdad. Todos tus negocios sucios, todos tus fraudes. Una lectura muy interesante. Es falso, dijo Aaron. Puede ser, convino David, pero la policía y Hacienda no piensan lo mismo. Están de camino. Melanie sintió que los últimos vestigios de esperanza se desmoronaban. Habían vuelto a perder. ¿Y ahora qué?, preguntó cansada. ¿Ahora?, se le acercó David. Ahora vas a irte a descansar, lejos de la ciudad y de las malas influencias. Tenemos una hermosa casa en las montañas, muy apartada. No puedes retenerme allí. Puedo, mi amor. Y lo haré. Por tu propio bien. Sonó el timbre. La policía había llegado puntual. Víctor, ocúpate de nuestros invitados, dijo David. Voy a pasar un rato con mi mujer. Tenemos mucho que discutir. Mientras la policía se llevaba a Aaron y a sus hombres, Melanie miró por la ventana. Por fin había empezado a llover, borrando todo rastro de la noche. Pero ella sabía que no había terminado. En algún lugar de los papeles que habían copiado debía de haber algo importante, algo que la ayudaría a destruir a David. Y aunque tuviera que pasar meses en aquella casa de montaña, encontraría la forma de utilizar esa información. El juego no ha terminado todavía, solo está pasando a un nuevo nivel. David se acercó y la abrazó. «Coge tus cosas, mi amor, nos espera un largo viaje». Melanie miró su reflejo en la ventana. Detrás de ella estaba el hombre al que una vez había amado. Ahora veía su verdadero rostro, el de un monstruo con un traje caro, y juró que encontraría la forma de destruirlo, aunque fuera lo último que hiciera. 3 meses, 91 días en una prisión de lujo en lo alto de las montañas. Melanie se sentó en la terraza de la casa, envuelta en una cálida manta, y contempló los picos nevados. Aquí, a 2000 metros de altura, hacía fresco incluso en verano. 4 guardias patrullaban el recinto las 24 horas del día, y todas sus llamadas y cartas eran cuidadosamente controladas. David la visitaba una vez a la semana con regalos y noticias. El proyecto de la Laguna Azul se desarrollaba con éxito. Los inversores estaban contentos y Aaron Blackwood estaba en la cárcel acusado de fraude financiero. «Ya ves, amor mío», le dijo abrazándola por los hombros, «todo ha acabado bien. Pronto podrás volver a casa». Melanie sonreía y asentía. Había aprendido a ser obediente, sumisa, agradecida por sus brindisi. Pero en su interior ardía un fuego de venganza que no se apagaba ni un instante. La única persona con la que se le permitía comunicarse sin supervisión era la anciana ama de llaves Marta, una mujer sencilla de un pueblo de montaña que venía a cocinar y limpiar. «Sabe, señorita», le dijo Marta un día mientras tendía la colada, «mi hijo trabaja en la oficina de correos del pueblo. Si necesita enviar una carta, sin miradas indiscretas». Era una oportunidad, una pequeña pero real oportunidad. Una semana después, Melanie le entregó a Marty un sobre dirigido a Michael Turner.
Dentro había un pendrive, el que supuestamente no tuvieron tiempo de copiar aquella fatídica noche. De hecho, había 2 copias. David encontró y destruyó una, y la otra estuvo escondida en el tacón de su zapato todo el tiempo. Ahora por fin estaba de camino a su destinatario. Pasó un mes. David empezó a visitarla más a menudo. Era especialmente amable y atento. «Te he echado de menos», susurró, besándole el cuello. «¿Quizá ha llegado el momento de volver a casa?» Melanie se apoyó en él. «¿De verdad? ¿Vuelves a confiar en mí?» «Por supuesto, mi amor. Has aprendido de tus errores, ¿verdad?» Ella asintió, escondiendo la cara en su pecho para que él no viera la expresión de sus ojos. A la semana siguiente, organizó una fiesta en su honor. Todos los socios, todos los clientes importantes se reunieron en su casa de campo para felicitar a la SRA Walker por su recuperación de una larga enfermedad. Melanie estaba irresistible. Llevaba un vestido color champán y estaba radiante mientras aceptaba cumplidos y condolencias. Ninguno de los invitados tenía idea de lo que realmente había ocurrido en los últimos meses. Por mi bella esposa, David levantó su copa. Por su regreso a casa. Todos aplaudieron. Melanie sonrió al sentir vibrar su teléfono en el bolso. Un mensaje de un número desconocido. «Todo listo, mañana». La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando los últimos invitados se marcharon, David la llevó al dormitorio. «Por fin estamos juntos otra vez, mi amor». Ella se dejó querer, fingiendo pasión y ternura, y cuando él se durmió, ella permaneció despierta largo rato, mirando al techo y repitiendo mentalmente el plan para mañana. La mañana empezó como de costumbre. David desayunó y se fue a trabajar prometiendo volver pronto. Quería celebrar su reencuentro con una cena en su restaurante favorito. A las 10, Melanie también salió de casa. Por primera vez en 4 meses, conducía sola. Oficialmente, se dirigía a un balneario, pero su verdadero destino era un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Michael y otros 2 hombres extraños la esperaban en la habitación. SRA Walker. Michael le estrechó la mano. «Me alegro de verla fuera de la cárcel. ¿Qué ha encontrado?», preguntó sin preámbulos. «Todo». Extendió los papeles sobre la mesa. «Absolutamente todo. El asesinato de Rachel, blanqueo de dinero, sobornos a funcionarios. Pero lo más importante es que hemos encontrado un testigo». La puerta del baño se abrió y salió Lillian. Parecía cansada y asustada, pero decidida. «Hola, Melanie», dijo en voz baja. «Siento lo de la otra noche. Tuve que hacerlo. Amenazó con matar a mi hermana. ¿Estás preparada para declarar ahora?» «Sí». Lillian se sentó en la cama. «Se lo contaré todo. Cómo utilizaba a las chicas para chantajear a gente influyente, sobre cómo nos obligó a hacernos fotos comprometedoras, sobre Rachel. ¿Qué le pasó a Rachel?» Melanie contuvo la respiración. «La dejó embarazada», dijo Lillian en voz baja. «Y ella se negó a abortar. Dijo que se lo contaría a su mujer. Aquella noche en el yate se interrumpió, pero luego continuó. No fue un accidente. Le dio un somnífero y la empujó por la borda. Yo lo vi todo, pero no me atreví a hablar. Él tiene pruebas contra mi familia». Melanie sintió náuseas. «¿Tiene pruebas?» «Sí», respondió uno de los desconocidos. «Permítame que me presente. Agente Roberts, FBI. Llevamos mucho tiempo siguiendo a su marido, pero no teníamos pruebas suficientes. Ahora, gracias a los archivos del pendrive y al testimonio de la señorita Lillian, podemos actuar». «¿Cuándo?», preguntó Melanie. «Esta noche», respondió el agente. «Durante la cena en el restaurante. Todo debería parecer natural». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles de la operación. Melanie debía llevar a David al restaurante a las 8 en punto. Habría agentes del FBI sentados en las mesas vecinas. «Lo principal es que no sospeche nada», advirtió Michael.
Es muy observador. Melanie volvió a casa y empezó a prepararse para la velada. Eligió un vestido negro, el mismo que había llevado en su primera cita 15 años antes. A las 7 en punto, David llamó. «Cariño, me voy pronto. Nos vemos en el restaurante». «Por supuesto, cariño», respondió ella. «Estoy casi lista». Le temblaban las manos mientras se maquillaba. Tenía que terminar hoy, pero ¿acabaría de verdad? El restaurante estaba lleno. Melanie se sentó en su mesa favorita, junto a la ventana. Las mesas vecinas estaban ocupadas por comensales de aspecto corriente. ¿Quién habría sospechado que eran agentes del FBI? David llegó a las 8 en punto. Elegante, seguro de sí mismo, parecía un hombre de negocios de éxito, un marido cariñoso. ¿Quién habría pensado que bajo esa máscara se escondía un asesino? «Estás preciosa», le dijo, besándole la mano. «¿Es el mismo vestido?» «¿Te has dado cuenta?», sonrió ella. «Pensé que era simbólico, un nuevo comienzo». Pidieron la cena. David habló de su trabajo, de nuevos proyectos. Melanie escuchaba, sonreía y mantenía la conversación. Su corazón latía desbocado. Estaba a punto de empezar, y de repente notó algo extraño en sus ojos, un brillo frío en sus ojos, una sutil tensión en su voz. «Sabes, mi amor», dijo él, sirviendo el vino, «estaba pensando en Rachel». Melanie se quedó helada. «¿En quién? No finjas». Su voz se volvió gélida. «Sé que lo sabes. Lillian no era de fiar». Sacó una pequeña pistola del bolsillo y la colocó sobre su regazo, bajo la servilleta. «Levántate y camina con calma hacia la salida, sin movimientos bruscos. David, cállate», espetó. «¿Crees que no sabía que tramabas algo? ¿Crees que no he estado vigilando todos tus movimientos? Incluso en las montañas». Melanie vio que el agente del FBI de la mesa de al lado se llevaba lentamente la mano a la funda. «No te lo recomiendo», dijo David en voz alta. «Tengo gente por todo el restaurante, un movimiento en falso y habrá un montón de cadáveres aquí». Se levantó, sujetando la pistola bajo la chaqueta. «Vamos, amor, es hora de que nos despidamos». Melanie se levantó. Un pensamiento pasó por su mente. ¿Es el final? ¿Había vuelto a ganar? Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una camarera salió de la cocina con una bandeja y la dejó caer justo delante de su mesa. El sonido de la vajilla rota distrajo a David por un momento. Ese momento fue suficiente. Los agentes del FBI se abalanzaron sobre ellos desde distintas direcciones. Melanie golpeó a su marido en el brazo y le quitó la pistola. «David Walker», dijo una voz oficial, «queda usted detenido acusado del asesinato de Rachel Adams, fraude financiero». Todo giró como un caleidoscopio. Gritos, conmoción, esposas chasqueando en las muñecas de David, sus hombres desarmados por agentes del FBI, los aterrorizados visitantes observando la escena. «Esto no ha terminado», consiguió decir David mientras se lo llevaban. «Te encontraré, Melanie, estés donde estés». Ella lo vio irse, sintiendo un extraño vacío en su interior. 15 años de matrimonio, 15 años de mentiras. Todo había terminado en cuestión de minutos. Michael se acercó a ella. «¿Estás bien?» «Sí», sonrió cansada. «Es que no puedo creer que se haya acabado. Aún no ha terminado», dijo. «Hay un juicio por delante. Tendrás que declarar». «Estoy preparada», respondió Melanie con firmeza. «Lo contaré todo, cada mentira que dijo, cada crimen que cometió». Salieron del restaurante. La calle estaba abarrotada. La noticia de la detención del famoso empresario ya se había extendido por toda la ciudad. «¿A dónde vas ahora?», preguntó Michael. Melanie miró la ciudad de noche. «No lo sé. Quizá me vaya a algún lugar lejano. Empezaré de nuevo. Te lo mereces». Le estrechó la mano. La sala del tribunal estaba abarrotada. El juicio de David Walker estaba ya en su tercera semana y cada día se revelaban nuevos e impactantes detalles de sus crímenes. Melanie estaba sentada en primera fila, observando atentamente al hombre que una vez amó.
Hoy iba a declarar Lillian. La joven temblaba al subir al estrado, pero su voz era firme cuando empezó a contar su historia. Todo empezó hace 2 años, dijo. El señor Walker me contrató, aparentemente como ayudante, pero en realidad mi trabajo era otro. Debía seducir a personas influyentes, tomar fotografías comprometedoras. Melanie escuchaba, sintiendo como si cada palabra de Lillian clavara el último clavo en el ataúd de su vida anterior. La historia de Rachel había causado conmoción e indignación en la sala. Ella se lo suplicó, temblaba la voz de Lillian. Le dijo que quería quedarse con el niño, que se lo contaría todo a su mujer. Y entonces, en el yate, él puso somníferos en su champán. David se sentó imperturbable, solo el amarillo de su rostro delataba su tensión interior. Sus abogados intentaron socavar la credibilidad del testimonio de Lillian, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Tras la pausa para comer, llegó el turno de Melanie. Se acercó al estrado, sintiendo los ojos de cientos de personas puestos en ella. «Señora Walker», le preguntó el fiscal, ¿puede decir al tribunal cuándo sospechó por primera vez que su marido estaba implicado en actividades ilegales? Melanie respiró hondo. Todo empezó el día de San Valentín. Recibí un mensaje anónimo. Durante 2 horas describió todo con detalle: chantaje, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, sobre cómo David la mantenía bajo arresto domiciliario en las montañas. Controlaba todos mis movimientos, dijo. Cada llamada, cada carta. Era como estar en la cárcel. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, el abogado de David trató de presentarla como una mujer histérica que se había inventado toda la historia por celos. Señora Walker, ¿es cierto que se puso en contacto por su cuenta con Aaron Blackwood, el antiguo rival de su marido? No, respondió Melanie con firmeza. Fue al revés, y tenemos pruebas. En la pantalla aparecieron imágenes de vigilancia, correos electrónicos, extractos bancarios. Cada documento era un clavo más en el ataúd del imperio de mentiras de David Walker. Tras su testimonio se anunció un receso. En el pasillo del tribunal, Melanie se encontró con Michael. «Estuviste brillante», le dijo. «Pero aún no ha terminado. Lo sé», sonrió cansada. «Aún queda mucho camino por recorrer». Al día siguiente, los expertos financieros testificaron. Revelaron todo el esquema de fraude con el proyecto Blue Lagoon. Millones de dólares de inversores que desaparecieron en cuentas en paraísos fiscales, funcionarios sobornados, documentos falsificados, empresas ficticias. David seguía confiado, pero su máscara empezaba a resquebrajarse, sobre todo cuando el fiscal le mostró el vídeo del yate, el mismo en el que empuja por la borda a una Rachel inconsciente. ¿De dónde lo has sacado? Le tembló la voz por primera vez en todo el juicio. Del guardia de seguridad del yate, explicó el fiscal. El mismo al que olvidaste pagar. Se quedó con una copia de la grabación. El 10º día del juicio, el jurado llegó a un veredicto. David Walker fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, fraude financiero, chantaje y blanqueo de dinero. El acusado, por favor, póngase en pie, dijo el juez. El tribunal le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras David era conducido fuera de la sala, miró a Melanie a los ojos por un momento. Ella no vio remordimiento en sus ojos, solo odio frío. Después del juicio, la vida empezó a mejorar poco a poco. Melanie vendió su casa y todas sus joyas y donó parte del dinero a las familias de las víctimas del fraude de David. Una mañana de primavera, estaba sentada en una cafetería con Lillian. La joven parecía más tranquila, más feliz. «Voy a volver a la universidad», dijo. «Quiero ser abogada, ayudar a la gente que, como yo, está atrapada». «Eso es estupendo», sonrió Melanie. «Y probablemente voy a viajar. Quiero ver mundo, empezar de nuevo». «¿Con Aaron?», preguntó Lillian socarronamente.
Melanie se sonrojó. Tras salir de la cárcel, se retiraron todos los cargos contra él. Aaron había ido a visitarla a menudo. Entre ellos había surgido algo más que una amistad. Tal vez, esquivó una respuesta directa. El tiempo lo diría. Por la noche, sentada en el balcón de su nuevo apartamento, revisó los documentos de su abogado. Todas las cuentas de David estaban bloqueadas y sus empresas bajo administración externa. El proyecto Blue Lagoon se cerró y los inversores recibieron una indemnización parcial. Sonó el teléfono. Aaron la invitaba a cenar. Melanie aceptó, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Podría estar realmente preparada para una nueva relación? Antes de salir, se acercó al espejo. Una mujer diferente la miraba, más fuerte, más sabia, libre de miedos y mentiras. Una mujer que había pasado por un infierno y había sobrevivido. Llevaba un billete de avión en el bolso. En una semana viajaría por Europa. Sola, sin vigilancia, sin necesidad de informar a nadie de todos sus movimientos. Al bajar en el ascensor, pensó en todo lo que le había ocurrido en el último año, en la traición y el dolor, en las mentiras y la verdad, en las pérdidas y las victorias. Aaron la esperaba en la entrada. Estaba elegante con su traje gris, pero lo más importante era que sus ojos eran sinceros y cálidos. ¿Estás lista para una nueva aventura?, preguntó abriendo la puerta del coche. Melanie sonrió, más que nunca. Condujeron por la ciudad del atardecer, y ella sintió que el pasado se iba poco a poco. Le esperaba una nueva vida, no más mentiras, no más miedo, no más fingir ser otra persona. Pasó un año. Melanie estaba sentada en un acogedor café de París, escribiendo una carta a Lillian. La joven estudiaba Derecho con éxito y ya ayudaba a víctimas de la violencia doméstica. Aaron se unió a ella en Europa tras finalizar un importante proyecto. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas. Ambos comprendían el valor de la honestidad y la confianza. A veces Melanie tenía pesadillas sobre ese periodo de su vida, pero cada día eran menos frecuentes. Aprendió a vivir de nuevo, a amar de nuevo, a confiar de nuevo. David quedó en el pasado, una historia terrible que la hizo más fuerte. Ya no era una víctima, era una vencedora. El camarero trajo café y cruasanes recién hechos. Melanie miró la torre Eiffel por la ventana y sonrió. La vida seguía y era hermosa. El sol parisino se abría paso perezosamente a través de las finas cortinas, dibujando patrones dorados en el suelo del espacioso apartamento del barrio del Marais. Melanie estaba junto a la ventana, con una taza de café matutino en la mano, y observaba la vida que bullía en las antiguas calles. El año que había transcurrido desde el juicio de David parecía a la vez un instante y una eternidad. Su mano tocó involuntariamente la redondez apenas perceptible de su estómago. 3 meses. Aún no podía creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Después de tantos años de intentos infructuosos de quedarse embarazada de David, después de todas las decepciones y lágrimas, el destino le había dado ahora esta oportunidad. «Buenos días, mi amor». Aaron la abrazó por detrás, besándola suavemente en el cuello. «¿Cómo te encuentras hoy, tesoros míos?» Melanie sonrió mientras se apoyaba en su pecho. «Mucho mejor». Las náuseas matutinas por fin habían remitido. Volvieron a conocerse después del juicio. No como conspiradores contra un enemigo común, sino como dos personas que habían pasado por momentos difíciles y aprendido a apreciar los verdaderos sentimientos. Aaron resultó ser exactamente lo contrario de David, abierto, sincero y capaz de emociones profundas. «El médico me ha dado cita para las 2», me recordó. «¿Quieres que cancele mi reunión de trabajo y vaya contigo?» «No», Melanie negó con la cabeza. «Me acompañará Lillian». La joven que antes había sido un instrumento en las maquinaciones de David se había convertido en la verdadera amiga de Melanie. Lillian estudiaba con éxito en la Facultad de Derecho de la Sorbona y a menudo los visitaba en París.
De repente, el teléfono de Melanie vibró. Un número desconocido. Se puso tensa. Sus viejos temores no habían desaparecido. «Diga». «Señora Walker», dijo una voz masculina desconocida. «Soy el abogado James Porter. Represento a su ex marido». Melanie sintió que se le helaban las tripas. «¿Qué quiere?» «El señor Walker quiere verla. Tiene información importante sobre el caso de Rachel». Aaron le cogió el teléfono. «Escuche, señor Porter. Melanie no desea hablar con este hombre. Todos los asuntos se resolverán a través de su abogado». Apagó el teléfono y abrazó a Melanie con fuerza. «No dejes que vuelva a entrar en tu vida. No merece la pena». Pero la paz se hizo añicos. Durante todo el día, Melanie no pudo librarse de sus angustiosos pensamientos. ¿Qué había querido decir el abogado? ¿Qué información podía tener David sobre Rachel? En la cita con el médico, estaba distraída. Ni siquiera la buena noticia de que todas sus constantes vitales eran normales pudo restablecer por completo su equilibrio mental. «¿Qué te pasa?», preguntó Lillian cuando se sentaron en un café después de la cita con el médico. «Pareces tensa». Melanie le contó lo de la llamada. Lillian frunció el ceño. «No me creo ni una palabra de lo que dice. Está intentando manipularme, como siempre. Y si realmente sabe algo, Rachel merece justicia». «Ya se ha hecho justicia», dijo Lillian con firmeza. «Está en la cárcel, donde debe estar. Piensa en tu futuro, en tu hija». Por la noche, cuando ella y Aaron cenaban en la terraza de su apartamento, Melanie decidió por fin sacar el tema. ¿Y si de verdad tenía información importante? Aaron dejó el tenedor. «Cariño, es una trampa. Está intentando arrastrarte de nuevo a sus juegos. No se lo permitas». «Pero…» «No, escucha». Le cogió las manos entre las suyas. «Sé que te sientes culpable por lo que le pasó a Rachel, pero no fue culpa tuya. Tú también fuiste su víctima». Melanie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «A veces tengo pesadillas. Veo su cara, oigo sus gritos. No pasa nada». Aaron le secó las lágrimas con suavidad. «Pero tienes que seguir adelante. Vamos a tener un bebé, una nueva vida». Al día siguiente, Melanie tomó una decisión. Llamó a su abogado y le pidió que se reuniera con el representante de David, que averiguara qué tenía que decir. Una semana después, el abogado le comunicó los resultados. «Es tal como sospechábamos. Quería negociar algunos privilegios a cambio de supuesta información nueva, pero en realidad no sabía nada nuevo. Fue la gota que colmó el vaso». Melanie había cerrado por fin este capítulo de su vida. Ahora tenía que centrarse en el futuro, y el futuro prometía ser maravilloso. Ella y Aaron planeaban casarse en otoño, cuando la barriga de ella fuera más visible. Una pequeña ceremonia en el jardín de su nueva casa en las afueras de París. Lillian aceptó ser dama de honor. A lo largo de ese año, Lillian pasó de ser una niña asustadiza a una joven segura de sí misma. Su primer caso en la clínica jurídica fue la defensa de víctimas de violencia doméstica. Una cálida tarde, los tres estaban sentados en el jardín. Lillian hablaba de su nuevo novio, un joven profesor de derecho. Aaron hablaba de sus planes para ampliar su negocio en Europa. Melanie disfrutaba del momento. De repente, sintió el primer movimiento del bebé, tan ligero como el aleteo de una mariposa. «¿Qué?», se alarmó Aaron al ver cómo le cambiaba la cara. «Se está moviendo», susurró Melanie, poniéndole la mano en el vientre. Sí, era una niña. Lo habían descubierto en la última ecografía. Una princesita que ya era el centro de su universo. «¿Cómo la vais a llamar?», preguntó Lillian. Melanie y Aaron se miraron. Ya lo habían hablado. «Rachel», dijo Melanie en voz baja, en honor a la niña que no tuvo la oportunidad de ser madre. Aaron le apretó la mano con fuerza. Lo comprendía. Era un homenaje, una forma de conservar un trozo de la historia que, a pesar de todo el dolor, los había convertido en lo que eran hoy. La vida continuó. Melanie empezó a escribir un libro, no sobre David o sus crímenes,
sino sobre el poder del espíritu y la capacidad de volver a empezar, sobre la importancia de creer en uno mismo y no tener miedo al cambio. Ella y Aaron estaban preparando la habitación de los niños, paredes rosa pálido, muebles blancos, juguetes de peluche. Todo estaba listo para la pequeña Rachel. A veces, cuando se despertaba por la noche, Melanie seguía sintiéndose ansiosa. Las sombras del pasado no habían desaparecido del todo, acechaban en algún rincón oscuro de su memoria. Pero ahora tenía a Aaron a su lado, que siempre sabía cómo calmar sus miedos. Ya no estaba sola. Tenía amor, apoyo y un futuro. Y la pequeña vida que creció bajo su corazón es la mejor prueba de que el destino siempre da una segunda oportunidad a quien está dispuesto a aceptarla. Y David se quedó en el pasado, un tenebroso cuento de hadas que algún día contaría a su hija como lección de que el amor verdadero no tiene nada que ver con el control y la manipulación. Melanie se acarició la barriga y sonrió. Su pequeña crecerá en el amor y la honestidad. Nunca sabrá lo que son el miedo y la humillación. Será libre, como lo es ahora su madre. Y esa era la mejor venganza para David. Vivir feliz, amar abiertamente, no tener miedo al futuro. Porque la mejor venganza es la felicidad, que él nunca podrá arrebatarle. La vida continuó y fue hermosa.